Hola nuevamente, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a tener el tema de reacciones químicas. En el primer caso tenemos las reacciones de síntesis o combinación. Entonces de una vez acá les voy a dejar los ejemplos para poderlos explicar. Entonces, una reacción de síntesis o combinación es aquella en la cual dos elementos sencillos se combinan o se reagrupan sus átomos para formar un compuesto más complejo. Pero pues estos elementos no pueden ser solamente como tal elementos de la tabla periódica, también pueden ser sustancias simples que se reorganizan para dar compuestos más complejos. He querido hacer este video tutorial acerca de reacciones químicas, pero lo quiero enfocar hacia lo que tiene que ver con nuestra vida diaria, con nuestro entorno. Entonces, las reacciones que se dan de este tipo, la primera es la fotosíntesis. Es una reacción muy importante de organismos que se caracterizan por ser fotosintéticos, es decir, que en su estructura tienen un compuesto muy importante que es la clorofila. Entonces acá tenemos 6 moléculas de CO2 reaccionan con 6 moléculas de agua para producir un monosacárido, que es el monosacárido más importante de los seres vivos y el principal compuesto de almacenamiento de energía. Como observamos, es una reacción en donde participan dos compuestos sencillos y origina una molécula mucho más compleja. También es importante tener en cuenta que para que se lleve a cabo, las plantas deben tomar luz solar. Es su principal fuente de energía. Aquí hay algo que les quiero aclarar y es que están estos números que indican ser coeficientes. Toda reacción química debe cumplir con un principio muy importante que es el de la ley de la conservación de la materia, y es por esto que tienen que ir balanceadas. Esos números que están antes de cada compuesto o elemento se llaman coeficientes estequiométricos y son bien importantes para establecer que la materia que está entrando es igual a la materia que está saliendo. El segundo caso ocurre en la formación del herrumbre, que es un compuesto de color rojizo, y en otras palabras son procesos de oxidorreducción que ocurren en muchos metales que están expuestos al aire, y cuando el aire, como todos sabemos, está compuesto por oxígeno, reacciona con este tipo de metales, lo que hace es que se lleva a cabo un proceso de oxidación. Observamos los elementos que están sin estar en combinación, siempre su estado de oxidación es 0. Y aquí vemos que se formó un óxido, que es el óxido férrico, que este 3 se cruzó y el 2 se cruzó. Para poder establecer si es una reacción de óxido-reducción, lo que tenemos que determinar es que efectivamente cada elemento en los reactivos es diferente a el compuesto, ya que en el elemento está trabajando con 0 y en el compuesto está trabajando con +3. De igual manera el oxígeno. Otro caso importante es el de las cerillas. Cuando encendemos un fósforo, la reacción que se está llevando a cabo también es de oxidorreducción y está formando el pentaóxido de difósforo. De la misma manera debemos tener en cuenta los coeficientes para su balanceo. La siguiente reacción es una reacción a nivel industrial que en la actualidad todavía se lleva a cabo y fue descubierta por un químico alemán de apellido Haber. Es una reacción química en la cual el nitrógeno gaseoso reacciona con hidrógeno gaseoso. Estos subíndices indican que los elementos están en estado gaseoso y al hacer esta reacción produce amoníaco. Cuando se lleva a cabo mediante el proceso de Haber se producen cantidades considerables, siempre y cuando tengamos en cuenta que hay ciertas características que deben cumplir ese tipo de reacciones, y es que trabaja a unas temperaturas y a una presión alta para que se dé el proceso. Y la última reacción es una reacción de la síntesis de sosa o soda cáustica, que es el mismo hidróxido de sodio, mediante sus compuestos constitutivos, que son el óxido de sodio, que ya los vimos, más el agua. También a nivel industrial es muy importante. Como vemos, existen muchas reacciones de combinación o síntesis que son importantes, como la síntesis de polímeros, la síntesis de medicamentos, la síntesis de pigmentos a nivel de industria textil, de polímeros como por ejemplo cuando hablamos de los componentes de un celular, o sea, los dispositivos electrónicos, de polímeros como por ejemplo lo que tiene que ver a nivel de estructuras que se utilizan para por lo menos hacer prótesis,
a nivel clínico. Entonces, si vemos este tipo de reacciones, tienen muchísimas aplicaciones a nivel de nuestro entorno y todo el tiempo se están utilizando a nivel de la naturaleza, a nivel de la industria, a nivel de los alimentos. En el caso de los conservantes, como el sorbato de sodio, ese es otro ejemplo de síntesis. El segundo grupo de reacciones es las de descomposición, y en este caso un compuesto se descompone en sus elementos constitutivos, es decir, viene a ser lo opuesto a la reacción de síntesis o combinación. Vamos a mirar también de la misma manera ejemplos que están en nuestro entorno. El primer caso tiene que ver con la electrólisis. Muchas de esas reacciones pueden ser de tipo eléctrico, pueden ser reacciones de tipo térmico y pueden ser reacciones de tipo catalítico. En el caso de la descomposición del agua, es una reacción de tipo eléctrica, ya que utiliza energía eléctrica, y el proceso se conoce como electrólisis, y a lo que conlleva es a la descomposición del agua en sus elementos constitutivos, como son el hidrógeno gaseoso y el oxígeno gaseoso. La segunda reacción, y bien importante, es la que llevamos a cabo los seres vivos aerobios, es decir, aquellos organismos que necesitan oxígeno para poder vivir. El caso más particular es el hombre y obviamente la mayoría de los animales. Cuando nos alimentamos, tomamos ciertas moléculas que son macromoléculas, y dentro de ellas la principal fuente de energía de los seres vivos es la glucosa, que en presencia de oxígeno lleva a cabo la descomposición de esta molécula en moléculas más simples, como son el dióxido de carbono y el agua. A este proceso o a este mecanismo se le conoce como respiración celular. La tercera reacción es una reacción de tipo térmico y ocurre en muchas sales importantes también que se utilizan a nivel industrial, y es el caso del clorato de potasio. Entonces, cuando se le agrega calor a la reacción química, la descomponen en una sal de menor tamaño molecular, como es el cloruro de potasio y oxígeno gaseoso. La cuarta reacción, que es súper importante, ocurre cuando consumimos alimentos como carbohidratos. Uno de ellos son los disacáridos. La maltosa es un disacárido que, cuando actúa en presencia de enzimas digestivas como la maltasa, lo que hace es que se descompone en moléculas de glucosa, ya que es un disacárido formado por dos moléculas de glucosa. Son moléculas más simples, como el azúcar monosacárido, glucosa. Y la última reacción tiene que ver con una reacción industrial que se lleva a cabo en las industrias de refinería de petróleo. Se llaman así pirólisis o cracking, y tiene que ver con compuestos que son de muy alto peso molecular. Entonces lo que hacen es que se les suministra calor, o también se le pueden suministrar catalizadores como el platino o como el paladio, dependiendo del tipo de reacción que se quiera llevar a cabo, para que estos compuestos de alto peso molecular den compuestos de bajo peso molecular. En el caso, por ejemplo, este es un alcano que se denomina etano, y al hacerlo reaccionar mediante pirólisis produce un alqueno denominado eteno más hidrógeno gaseoso. Y es importante que lo reconozcamos, porque pues esa es la importancia de hablar de este tema. En el tercer grupo de reacciones tenemos las reacciones de sustitución simple, y ellas también son importantes a nivel de la naturaleza y a nivel industrial. El ejemplo general de cómo sería este tipo de reacción: tengo un elemento en estado puro que reacciona con un compuesto, y este elemento, de acuerdo con una serie que vamos a llamar serie electromotriz o serie de actividad de los metales, va a permitir establecer si es capaz de desplazar o no a el elemento. En este caso, desplazaría al elemento B para combinarse con C. Entonces lo vamos a revisar de esta manera: el A se combina con C desplazando a B. Pero para ello vamos a revisar ahorita la serie de actividad electromotriz con los ejemplos, y entonces da como productos un compuesto completamente diferente y otro elemento puro. Dentro de los ejemplos a nivel de la vida cotidiana o a nivel industrial, tenemos uno que es muy importante, que es la formación de la termita, o el proceso llamado aluminotermia, que es cuando el aluminio, que está como elemento puro, reacciona con el óxido férrico. Y en este caso, si revisamos aquí la serie de actividad electromotriz o
serie de actividad de los metales, podemos establecer que el aluminio es capaz de desplazar al hierro, y al desplazar al hierro, entonces el aluminio desplaza al hierro para que se forme como elemento puro y produce entonces la termita o el óxido de aluminio. Este compuesto es muy importante en la formación de bombas incendiarias y se utilizó por primera vez por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Además, en la actualidad se utiliza para la soldadura de rieles a nivel ferroviario. La siguiente es el sodio reacciona con agua para producir soda cáustica o NaOH y hidrógeno gaseoso. Entonces, si queremos producir hidrógeno a nivel de laboratorio, esas dos maneras son muy apropiadas para lograr este fin. La siguiente reacción es una reacción en la que tenemos que también revisar la serie de actividad, y aquí nuevamente vamos a mirar qué pasa con el zinc y si es capaz o no de desplazar al hidrógeno. Como vemos en la tabla está del más reactivo al menos reactivo. ¿Qué significa eso? Según la tabla, los que se encuentren más arriba son capaces de desplazar a los que se encuentren más abajo. Entonces tengamos en cuenta la flecha que indica el orden de reactividad de los elementos. Y entonces vemos que el zinc sí es capaz de desplazar al hidrógeno como elemento que lo vemos acá en estado gaseoso y produce cloruro de zinc, que ya sabemos que esto es una sal aloidea. La siguiente reacción tiene que ver con lo mismo, pero no tenemos en la tabla que les mostré hace un momento la serie de actividad de los halógenos. Los halógenos son compuestos muy importantes, son los compuestos no metálicos más reactivos de toda la tabla periódica y además son agentes oxidantes fuertes. En la naturaleza no se encuentran como elementos libres, sino se encuentran más formando halogenuros con metales. Esta serie de actividad que va desde el flúor hacia el yodo, observando que el flúor es capaz de desplazar a cualquiera de ellos, pero el yodo no es capaz de desplazar a ninguno. Y la manera como disminuye es desde el flúor hacia el yodo. Si hago reaccionar yodo gaseoso en presencia de una sal aloidea, que es el bromuro de sodio, vemos acá que el yodo se combinaría con el sodio para formar yoduro de sodio, pero como vemos la serie de actividad, no es capaz de desplazar al bromo. Por lo tanto, decimos que esta reacción no se lleva a cabo. Y la última reacción la vamos a revisar también teniendo en cuenta la tabla de la serie de actividad, y vamos a revisar si el cobre es capaz de desplazar al hidrógeno. Si revisamos, no es capaz de desplazarlo y por lo tanto también decimos que la reacción no se lleva a cabo. Entonces es importante que manejemos las reacciones de desplazamiento teniendo en cuenta la serie electromotriz de actividad de los metales. Y algo importante es que siempre también, además de los coeficientes estequiométricos, en toda reacción química debemos establecer el estado en el cual se encuentra cada elemento o compuesto, si está en estado sólido, si está en estado líquido o si está en estado gaseoso. Esa es una condición importante cuando escribimos reacciones químicas. El cuarto grupo de reacciones son las de sustitución doble. Y para las de sustitución doble vamos a tener en cuenta lo siguiente. Participa un compuesto que lo vamos a determinar como AB y va a reaccionar con otro compuesto que lo vamos a denominar CD. Cuando se lleva a cabo la reacción química, que esto es lo que indica la flecha, los productos se van a combinar de la siguiente manera. A desplaza a C para combinarse con D y C desplazado se combina con B. Vamos a ver los ejemplos y también vamos a mirar qué importancia tienen estas reacciones. El primer ejemplo es una sal oxisal en estado acuoso. Sal oxisal que reacciona con una sal aloidea en estado acuoso. Este tipo de sales en el laboratorio, cuando se llevan a cabo, van a generar un precipitado. Y normalmente a estas reacciones se le conocen con el nombre de reacciones de precipitación. Es decir, son aquellas en donde se observa un sólido que se ha formado en el fondo del tubo de ensayo
y la parte de arriba que está en estado acuoso es el sobrenadante, es decir, esta parte acuosa va a producir entonces el precipitado de yoduro plumboso más nitrato de potasio. Pero entonces el sobrenadante que se formó, que permanece en estado acuoso, es la sal oxisal, y el precipitado de color amarillo es a lo que denominamos entonces lluvia de oro. ¿Y por qué se denomina lluvia de oro? Porque este tipo de compuestos es soluble cuando está caliente, pero si dejamos en la solución que se enfríe, entonces empieza a precipitarse en forma de escamas de color amarillo que hacen generar como una ilusión de lluvia de oro. Otro ejemplo claro tiene que ver con las reacciones de neutralización o reacciones ácido-base, y esas reacciones las vimos en el video donde les enseñé a formar sales. Para ello entonces tenemos un ácido hidrácido que reacciona con una base o hidróxido. El ácido clorhídrico reacciona con el hidróxido de potasio para formar una sal, cloruro de potasio más agua. El último ejemplo tiene que ver con un ácido también. El ácido fluorhídrico reacciona con el hidróxido de magnesio para generar fluoruro de magnesio más agua. De la misma manera lo podemos hacer con ácidos oxácidos. Recordemos que los ácidos oxácidos también en presencia de un hidróxido generan sales de tipo oxisal. El calcio se combina con el ion sulfato para producir la sal, y el hidrógeno se combina con los grupos OH para formar el agua. Aquí están dos hidrógenos, con dos hidrógenos serían 4. Entonces sencillamente entonces aquí escribimos el número 2 para balancearla. Hasta aquí les voy a explicar la primera parte de reacciones químicas. Espero les haya quedado claro. Por favor, déjenme sus preguntas y sugerencias, suscríbete a mi canal y no olvides compartir y darle un like. Gracias por ser parte de mi canal y los veo en un próximo video. Hasta pronto.